Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Rincón de Sobaco, una sección que no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, banda de cine, dibujitos, monitos, como ustedes quieran llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a hacer un viaje al pasado, vamos a retroceder al año 1996 para recordar la aparición de Crack Chipun. Crack Chipun fue un experimento que realizó la empresa Frito Crack, que fue una empresa que se dedicó a la creación de productos de snack, papas fritas, ramitas, cosas dulces, los famosos y los míticos Cheese Pop, que hoy en día están de moda porque hay un meme donde se recrimina que un cumpleaños sin Cheese Pop no es un cumpleaños. Y bueno, Frito Crack fue una empresa que se dedicó al rubro de los snacks, y en esa época, aprovechando el gancho de la serie animada de los X-Men, que en el año 1996 acá en Chile se estaba transmitiendo por Canal 5 aquí en Concepción, Canal 13 en Santiago, la serie animada de los X-Men, que en esa época fue una serie que dejó una huella muy importante en la generación de esa época, porque además coincidió con la aparición de muchas series animadas que innovaron en términos de animación, como por ejemplo la serie animada de Batman, que se estrenó en el 92, que hasta el día de hoy sigue dando que hablar. También se estrenó la serie animada de Spider-Man, que también duró muchas temporadas y que incluso tienen un crossover con los X-Men, y la serie animada de las Gárgolas, cuando Disney exploró un poco las temáticas un poco más de aventuras, donde hay quizás no tan infantil como lo venía haciendo anteriormente, fórmula que también les resultó muy bien. Y bueno, y en ese contexto aparecen los X-Men, que fue un hitazo. Obviamente salió todo el tema del merchandising, figuritas, después la década siguiente se hicieron las películas, pero en ese momento la serie animada era la que la estaba llevando. Así que Frito Crack, aprovechando el impulso, saca este coleccionable, que lo vamos a revisar a continuación. Así que a la cuenta de 3 entramos en el análisis. 3. La serie animada de los X-Men fue producida entre los años 1992 y 1997 por la señal Fox y Saban Entertainment, que fue el estudio que además produjo la serie original de los Power Rangers, que posteriormente se transformó en otro referente televisivo. La aparición de la serie de los X-Men coincidió además con otros fenómenos televisivos, como la serie animada de Batman, que instaló una nueva estética en la animación, con la serie animada de Spider-Man, con quien se realizó un capítulo crossover, dando a entender que compartían el mismo universo, y Las Gárgolas, que fue una serie producida por Disney y que fue la primera experiencia en contenidos que dejaban de lado ciertas características infantiles. En Chile, la serie fue emitida por Canal 13 o Canal 5 aquí en Concepción, y abrió una puerta para que miles de niños conocieran a esta agrupación de mutantes sin haber leído los cómics. Y esto sirvió además para que la empresa Frito Crack sacara al mercado una colección de láminas con ilustraciones de personajes tomados de los cómics. Estas láminas venían con un adhesivo encima, el cual tú podías despegar y pegarlo en un álbum de cartón que era el coleccionador oficial, que tú podías adquirir por separado en cualquier negocio. Este álbum cumplía la función de una radiografía general sobre todos los personajes que en esa época aparecían tanto en los cómics como en la serie animada. Además, este Crack Chipun era, digamos, una herencia de lo que se venía realizando anteriormente, con lo que comúnmente se conocía como tazos, que eran productos que venían en los snacks y que eran producidos por dos empresas, que eran Evercrisp y Barcel.
Cabe mencionar que tanto la serie animada de los X-Men como el Crack Chipum de Frito Crack estuvieron basados en la etapa de los cómics de los X-Men publicados a fines de la década de los 80 y principio de los 90. Esta etapa de los cómics estuvo a cargo de Jim Lee y Chris Claremont y fue muy importante puesto que instaló el formato de dibujos impactantes y guiones bien desarrollados. El guionista Chris Claremont venía trabajando en los X-Men desde los años 70, por lo que conocía a los personajes al revés y al derecho, y que además le permitió generar fluidez en los diálogos y desarrollo de personajes. Jim Lee, el dibujante, en cambio en esa época era muy joven y recién estaba dando sus primeros pasos en la industria. Sin embargo, su trazo característico fue tan importante que refrescó la escena del cómic actualizando los códigos y componentes de este lenguaje, inspirando además a futuras generaciones de dibujantes. Vamos a comenzar entonces con el análisis de este experimento llamado Crack Chipun, que fue creado en el año 1996 por la empresa Frito Crack. Aquí ustedes pueden ver el logo de la empresa, que se encargaba de distribuir estos snacks con el producto dentro. Y bueno, en esa época Frito Crack era la competencia a lo que en esa época estaba con Evercrisp y con Barcel. Y ahí está el logo de Crack Chipun, donde sale Wolverine, que con el paso del tiempo terminó tomando el protagonismo de los X-Men, porque originalmente el protagonista de la serie era Cíclope, que además es el líder de los X-Men, pero debido a la personalidad del personaje, finalmente Wolverine terminó siendo digamos como la cara visible en todo lo que tiene que ver con la promoción de los X-Men. Bueno, aquí lo que yo tengo en mis manos es el coleccionador oficial de este producto, que tenía una cosa bien particular, porque obviamente en esa época la serie animada la estaban dando en la televisión. Entonces aquí como que le recortaron el logo digamos como el logo con el que termina la intro de la serie. Aparece el título donde salen las letras, se unen y salen con unos relámpagos. Entonces aquí como que recortaron eso y lo pusieron. Entonces claro, se ve como muy pixelado, pero bueno, estamos hablando del 96, así que en ese año si se veía pixelado en realidad era un detalle nomás. Y la gracia de este coleccionador era que tú lo podías abrir y era básicamente era como una especie de desplegable donde tú podías ir pegando las láminas sobre los espacios donde aparecían los personajes de la serie. Entonces estas Crack Chipun eran como una especie de tazos, pero rectangulares, que venían en los snacks, y esos tazos venían con un adhesivo, y ese sticker tú lo despegabas y lo ibas pegando en este coleccionador, y de esa forma tú ibas completando la serie. Ahora, ¿cómo eran esos tazos? Aquí los tenemos físicamente. Estos eran los tazos que aparecían en esa época. Entonces, tú por ejemplo abrías el snack, adentro venía el producto, y sobre esta lámina venía el adhesivo. Entonces el adhesivo tú lo despegabas y lo ibas pegando acá, en el espacio que correspondía. Entonces la gráfica en esa época, si ustedes se fijan, es como súper psicodélica, porque los fondos que le ponen son, digamos, como unas texturas random que seguramente encontraron en Photoshop, y lo iban poniendo de fondo. Ahora los dibujos y las ilustraciones, por ejemplo, aquí hay dibujos que son de Jim Lee, porque en esa época Jim Lee generó una escuela en términos de dibujo en los cómics, y también inspiró a una generación de dibujantes que posteriormente en los 90 trataron de trabajar la fórmula del dibujo
Ojalá un dibujo llamativo, pero en desmedro un poco de la historia, que también fue el sello con el que Image logró entrar al mercado de los cómics y con mucho éxito. Entonces, bueno, aquí también hay personajes que no aparecían en la serie animada, porque obviamente todas estas tarjetitas o estos Crack Chipun estaban inspirados un poco en los cómics. La otra gracia que tiene estos Crack Chipun, que de hecho se llaman Crack Chipun porque tú podías jugar al Chipun con estas cartitas. ¿Por qué? Porque en el reverso, aquí hay un dibujo de Omega Red, Phoenix, Pyro, Mística, Warpath, Avalancha, el Señor Siniestro, Strife, Dominó, Mojo, Mística, de nuevo, Guiopardo, que bueno, por alguna razón en la serie animada en latino le pusieron Guevardo, pero aquí además le pusieron Geopardo. Entonces ya tenemos un nuevo nombre, ahí está Cíclope, Omega Red, que era el archirrival de Wolverine, Magneto, Diente de Sable. Bueno, lo que les explicaba recién era que tú podías jugar al Chipun con esto. ¿Por qué? Porque al reverso todas estas venía con una explicación del personaje y además venía con estas características que emulaban un poco a lo que eran los juegos de rol, que en Chile en esa época no era masivo. Entonces los juegos de rol, hablemos juegos de rol como por ejemplo Magic, todavía no eran muy masivos en nuestro país. Entonces lo que hizo Frito Crack fue como introducir esta dinámica de figuritas con características de poderes para que tú pudieras jugar. Entonces, por ejemplo, este personaje tiene un nivel de poder que es de 5000, ¿cierto? Y aquí tenemos a Cíclope. Tenemos a Cíclope que tiene 45.000, por lo tanto este Crack Chipun es superior a este Crack Chipun. Y aquí está el Chipun, por ejemplo, aquí sale con piedra y aquí aparece piedra, por lo tanto aquí hay un empate. Pero en la cantidad de figuras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene 9 Wolverines y Cíclope tiene 6. Por lo tanto, aquí hay un empate porque este gana en poder, empatan en Chipun y este gana en figuras. Pero esa era la gracia del juego, que tú podías, por ejemplo, encontrarte con algún amigo o algún compañero que tuviera estas cartas y tú lo podías desafiar a un duelo. Entonces podían ir ganando las cartas a medida que se iban comparando el nivel de poder o el poder de Chipun. Por ejemplo, este tiene 20.000 contra 15.000, por lo tanto gana el de 20.000, pero en el Chipun gana el de abajo porque tiene papel sobre piedra, y en las figuras gana el de abajo porque tiene 9 Wolverines y arriba tiene 8. Entonces esta pasa a digamos, la persona, el niño que tenía esta carta se ganaba esta otra, se la ganaba al compañero, al contrincante. Entonces bueno, yo en lo personal nunca vi a nadie jugando con esto, de hecho como que esto nadie lo respetaba porque tampoco lo entendían y en esa época tampoco era como, no tenían la costumbre de jugar con ese formato, pero quizás sería bueno armar un carrete donde se pudiera jugar solamente con esto. Un carrete muy ñoño, obviamente. No sé si a lo mejor habrá gente que le interese jugar, pero yo en lo particular me mandaría una noche de carrete jugando a las figuras. Entonces claro, aquí por ejemplo yo podría tener 1, 2, 3, 4, mi contrincante podría tener 4 más allá arriba. Entonces yo por ejemplo podría haber tirado esta, que tiene 55.000 de poder,
tiene papel de chipún, tiene 5 figuritas. Y el contrincante puede tirar esta, que tiene 65.000 de poder, tiene tijera y gana porque tiene más poder que el mío y tiene tijera, que obviamente tijera le gana al papel. Entonces aquí yo pierdo mi carta y se va para allá. Bueno, esto eran los que venían entonces en los Crack Chipún. Y como les explicaba recién, esto tú lo podías, venía con un sticker, con un adhesivo, y tú podías despegarlo de acá y lo podías pegar aquí en el álbum. Entonces eso era lo interesante del coleccionador, y que además generaba algo entretenido, porque no era solamente el Crack Chipún, el card, y no era solamente el card y el sticker, sino que además era el coleccionador. Y obviamente no se puede apreciar un coleccionador como tal si es que tampoco entregas un premio, que en este caso era algo increíble, porque sorteaban un Sega Genesis, que en esa época el Sega no era tampoco muy masivo en Chile, porque Nintendo era la empresa que llevaba el monopolio acá en el país, y bueno, tampoco nadie pescaba mucho Sega. Entonces obviamente, como una manera de introducirse en el mercado chileno, generaron aquí una alianza con Fitocrack para poder hacer ingresar el Sega. Estos son algunos de los stickers que venían sobre las láminas del Crack Chipún, que tú lo podías pegar. Hay algunos personajes que obviamente no salen en la serie animada, porque en esa época la serie animada tomaba personajes que eran de la saga de los cómics de Jim Lee y Chris Claremont. Entonces aquí obviamente, para abrir un poco el abanico de personajes, tomaron muchas ilustraciones que eran de los cómics y los pusieron aquí en este coleccionador. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que Crack Chipún representó una transición en lo que se refiere al merchandising que acompañaban a los snacks en esa época, porque antes de la aparición de este formato, los snacks venían acompañados de lo que se llamaban antiguamente los tazos. Los tazos eran un producto que venían acompañando a los snacks, que estuvo a cargo de dos empresas, que eran Evercrisp y Parcel, que tuvieron, digamos, el monopolio por un tiempo, pero después obviamente ese producto empezó a evolucionar y empezó a cambiar un poco de acuerdo a cómo iban cambiando también las generaciones que consumían estos productos, y después ya varió un poco a lo que era la aparición de las tarjetitas, digamos, de los cards. En esa época no se le llamaban cards todavía. Entonces Fitocrack representó una transición en ese sentido, y obviamente hoy en día se le recuerda como algo nostálgico, básicamente nostalgia, no solamente por el formato, sino además por la serie animada, que hasta el día de hoy muchos recuerdan la serie, y obviamente la música del intro de esa serie, que insuperable en todos los sentidos. Así que eso podemos sacar por conclusión. Agradecer a la gente que vio este video una vez más, y contarles que tenemos una polerita de Sobaco que estamos ofreciendo por redes sociales, así que nos pueden buscar como Sobaco Comics con Z con K para mayor información. Así que nos vemos en el próximo capítulo, no sé cuándo, no sé dónde, no sé cómo, pero de que nos vamos a ver, nos vamos a encontrar. Así que adiós, muchas gracias y hasta pronto.